Hebreos capítulo 13, el verso 9. Dice así la palabra del Señor: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Tomen asiento. Estuvimos hablando algunas cosas hace 15, ya que tuvimos una invitación, usted sabe, a una reunión y estuvimos por allá. Pero esto quedó pendiente, así es que vamos a estar continuando con la ayuda del Señor. Este tema que es de suma importancia dentro de las filas del mensaje, ya que ha hecho tremendo daño a los creyentes con estas cosas que no son muy fáciles, por supuesto, de derribarlas, porque hay argumentos fuertes con respecto a esta doctrina. Pero con la ayuda del Señor vamos tocando cosas fundamentales para mirar cómo es que, al menos de la manera como lo ven, ¿no? Porque hablar del nombre nuevo del Señor, claro que es una doctrina bíblica, pero la manera en que ellos lo aplican es lo que está equivocado. En la manera en que ellos lo toman o lo aplican, la doctrina del nombre nuevo es donde está el error. La interpretación que se le da no solamente a la Biblia, sino también a ciertos extractos que el profeta de Dios habló acerca del tema del nombre nuevo. Entonces, voy a, una vez más ahí, Apocalipsis capítulo 2, verso 17, donde nos habla acerca del nombre nuevo, de los vencedores y del nombre nuevo del Señor Jesús. Que dice, según acá, ese nombre nuevo del Señor Jesús será el mismo que será dado a los vencedores. Dice Apocalipsis 2:17, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, o sea, no es para cualquiera, sino al que venciere, daré a comer del maná escondido, número 1, y le daré una piedrecita blanca, número 2, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 3, el verso 12, dice, al que venciere, son recompensas, ¿no? Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Y luego dice la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Varias cosas ahí. El nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. Ahora está en el libro de Apocalipsis esto. Está en profecía. Ya venimos viendo eso. Ahora yo quiero, hermanos, regresar para traer desde atrás. El nombre humano de Dios, lo voy a tomar de esta manera para que sea más entendible. El nombre humano de Dios no fue revelado en el Antiguo Testamento. Eso lo vamos a ver para que quede eso bien clarito. Y luego vamos a terminar con una visión que el profeta de Dios tuvo. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 3, versos del 11 al 15, para mirar cómo es que el nombre humano de Dios no fue revelado en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 3, quizás leamos unas dos escrituras o tres para mostrar esto. El verso 11 dice del capítulo 3 del libro de Éxodo, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve,
porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel. Ahora aquí Dios le está comisionando a Moisés. Y después que el Señor le dice lo que debe de hacer, le dice Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, allá a Egipto, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Escuche, si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre? Si yo les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado, y ellos me van a preguntar, o si me preguntan: ¿y cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? La preocupación de Moisés. Se preocupó por esto. Quería saber el nombre. Y si el pueblo me pregunta por el nombre o por tu nombre, ¿qué les voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? En otras palabras, quiero saber tu nombre, para yo cuando me pregunten les pueda decir cuál es tu nombre. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envío a vosotros. Ahora mire usted cómo es que aquí el Señor no está revelando su nombre, porque yo soy no es un nombre. Aunque Moisés quería saber el nombre, el Señor no le revela el nombre. Solo le dice: yo soy el que soy. En otras palabras, yo soy el Dios eterno. Diles: yo soy me he enviado, nada más. Solo eso les dirás, que el yo soy te ha enviado. ¿Me está entendiendo? Aquí el Señor no está revelando su nombre. Solo es un título que pertenece a un Dios eterno. Yo soy habla de eternidad. No yo era, no yo seré, sino yo soy es tiempo presente. Habla de la eternidad, yo soy. En otras palabras, Dios le está diciendo a Moisés: yo soy el Dios eterno. Así les dirás al pueblo de Israel: el yo soy, el eterno Dios me ha enviado. Dice, y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. El nombre humano de Dios no fue revelado. Él solamente se dio a conocer por medio de títulos al pueblo, mas no por medio de su nombre humano. ¿Me está entendiendo? Ahora, vamos a otra escritura. Jueces capítulo 13. Bendito sea el Señor. Jueces capítulo 13, verso 16. Dice la palabra del Señor, Jueces capítulo 13, el verso 16. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. Quiso saber el nombre. Más abajo va a decir de que ese ángel era Dios mismo. Escuche. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Mire, el Señor tenía un nombre humano, pero no era la hora o el tiempo de revelarlo,
Por eso es que le dice a Manoah: ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Aquí está hablando del nombre humano de Dios, de Jesús, de Jesucristo, pero que no lo revela. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová, y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. A Dios hemos visto. Pero aquí note usted cómo es que el Señor no revela su nombre. ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Isaías capítulo 9, verso 6. Con esta enseñanza se derriba la doctrina de los testigos de Jehová. Porque ellos creen que el nombre es Jehová. Él fue conocido allá con ese título, pero ese no era el nombre humano de Dios. Jehová no era el nombre humano de Dios. Isaías 9:6 dice la palabra del Señor: porque un niño nos es nacido. Aquí el profeta Isaías está profetizando unos 800 años aproximadamente antes del nacimiento de Jesús. Y él está hablando acerca de Jesús, del Mesías. Y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable. Mire, una vez más, aquí usa la palabra admirable, la misma palabra que usó con Manoah. Y se llamará su nombre admirable, pero admirable no es nombre. Yo soy no es nombre. Jehová es un nombre compuesto, son nombres compuestos. Todos esos son títulos o nombres compuestos, títulos descriptivos. Dice: consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mire, todos estos son títulos descriptivos. ¿Me está entendiendo? Estos eran títulos descriptivos con los cuales el Señor se dio a conocer al pueblo. Ahora, mire, vamos al mensaje. El mensaje de la revelación de Jesucristo, año 60. Dice: Dios tiene muchos títulos. Jehová, Jehová Jireh, Rafa, Manasés, o muchos. Él tiene 7 nombres compuestos de redención. Él tiene muchos títulos: Rosa de Sarón, Lirio de los valles, Estrella de la mañana, Padre, Hijo, Espíritu Santo, todo eso. Pero Él tiene un nombre humano. Dios solo tuvo un nombre, y ese fue el Señor Jesucristo. Ese es el nombre humano. Pero en el Antiguo Testamento no fue revelado el nombre humano de Dios. Solo se dio a conocer por medio de títulos, nombres compuestos. Ahora, del mensaje lugar escogido por Dios para la adoración, año 65, párrafo 41, dice: ahora, y Él, en primer lugar, ¿cuál es su nombre? Tendremos que nombrar, tendremos que hallar cuál es el nombre de Dios antes que podamos hallar lo que Él está colocando en el lugar. Ahora hallamos que Él tenía muchos títulos. Él fue llamado Padre, lo cual es un título. Y Él fue llamado Hijo, lo cual es un título. Él fue llamado Espíritu Santo, lo cual es un título.
Él es llamado Rosa de Sarón, lo cual es un título. Lirio de los valles, un título. La estrella de la mañana, Jehová Jireh, Jehová Rafa. Los 7 diferentes nombres compuestos de la redención, pero todos esos fueron títulos. Ninguno de ellos fueron nombres. Pero Él sí tiene un nombre. Ese Dios, ese Jehová, ese yo soy, sí tiene un nombre. Y fue revelado en el Nuevo Testamento. Cuando Él se encontró con Moisés, dice, Él aún no tenía nombre. Y le dijo a Moisés, yo soy el que soy. ¿Se da cuenta? Y cuando vemos a Jesús en la tierra, hablando, San Juan capítulo 6, San Juan 6:20, Él dijo, yo soy el que soy. Mire, la misma expresión que dijo Dios cuando habló con Moisés, dice lo mismo Jesús en San Juan 6:20. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios, el mismo Jehová, manifestado en carne. Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo, solo que cambiando de dispensación. Y cuando cambia de dispensación, cambia de nombre el Señor. No porque deje de ser Jehová o deje de ser Dios, no. Simplemente que tiene que efectuar una obra de redención, por eso es que cambia de nombre. Porque Jesús significa Salvador. Dice, y cuando vemos a Jesús en la tierra hablando, San Juan capítulo 6, Él dijo, yo soy el que soy. Ellos dijeron, pues tú eres un hombre que ni tiene 50 años, más dices que has visto a Abraham. Él dijo, antes que fuese Abraham, yo soy. San Juan 8:57 está eso. Y yo soy, fue el que estaba en la zarza ardiendo. Mire, la columna de fuego que estaba en la zarza ardiendo allá en los días de Moisés. El yo soy, el que soy. Y ahora también hallamos que Jesús dijo, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me habéis recibido. Entonces, dice, el nombre del Padre debe ser Jesús. Correcto. San Juan 5:43. Entonces, Jesús es quien revela el nombre de Dios. Ese nombre que es sobre todo nombre que dice la Biblia, que no fue revelado o conocido en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es revelado. Y dice que Jesús vino en el nombre del Padre. O sea que el nombre del Padre, el nombre humano del Padre, ¿cuál era? Jesús. Ese era el nombre humano del Padre. Pero que no lo reveló el Padre en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento lo revela el Padre el nombre o su nombre. Yo he venido en el nombre o en nombre de mi Padre. Otra versión de Biblia dice, yo he venido en el nombre de mi Padre. Sigue diciendo aquí el profeta, yo he venido en el nombre de mi Padre. El nombre del Padre es Jesús. Porque Jesús les dijo a ellos, yo cargo el nombre de mi Padre. Yo vengo en el nombre de mi Padre y vosotros no me habéis recibido. Entonces en Él estaba el nombre humano de Dios. No fue revelado en el Antiguo Testamento. Se conoció el nombre humano de Dios en el Nuevo Testamento recién. Dice acá entonces su nombre fue Jesús y Gabriel le llamó Jesús. Los profetas le llamaron Jesús y Él fue absolutamente Jesús. Antes de su nacimiento, aún el santo profeta llamó su nombre Emanuel, lo cual es Dios con nosotros. Y Dios fue manifestado en la carne. Ese Jehová del Antiguo Testamento, ese Dios fue manifestado en la carne para quitar el pecado del mundo. Para eso fue.
Y al hacerlo, dice, le fue dado el nombre de Jesús. No podía venir con el nombre de Jehová para morir, para efectuar la redención. No, tenía que cambiar el nombre. Así que Jesús es el nombre. Y el nombre fue colocado en un hombre, no una iglesia, no una denominación, no un credo, sino en un hombre. Él, o sea, Dios, escogió colocar su nombre en Jesucristo. Su nombre, el nombre de Dios, lo colocó en un hombre, en Jesucristo lo colocó. Por eso dice, nombre sobre todo nombre. Entonces, Mateo 1 es donde se revela el nombre de Dios. Mateo 1, el verso 18. Aquí recién se revela el nombre del Padre, el nombre de Dios, el nombre humano de Jehová. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, ¿quién es este ángel? Gabriel. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo. Esto está diciendo el ángel, Gabriel. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Aquí está siendo revelado. Viene del cielo. Dios Jehová envió a su ángel para revelar su nombre humano aquí en la tierra. Y dice el ángel que viene con esta comisión de parte de Dios. Y llamará su nombre Jesús. Porque dice él, este Jesús salvará a su pueblo de sus pecados, el Salvador. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, ni siquiera Emmanuel es el nombre humano, porque dice que traducido es Dios con nosotros. El nombre humano de Dios no es Emmanuel, es Jesús. Porque Emmanuel, traduciéndolo o interpretándolo, porque es una palabra hebrea, aquí creo que lo tengo aquí, mire. La palabra Emmanuel en hebreo es Immanu. Immanu significa o se interpreta con nosotros. Y él significa Dios. Entonces, traduciendo esta palabra, Immanu y él significa Dios con nosotros. Eso significa Emmanuel. Bendito el nombre del Señor. Entonces, vamos entendiendo correctamente esto. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito significa primero. Y esto da a entender que iban a venir más. Y le puso por nombre Jesús. Ahí está. Ahí está siendo revelado el nombre humano de Dios, de Jehová. Porque Jehová era solamente un nombre compuesto. No era el nombre humano de Dios. Lirio de los valles, rosa de Sarón, todos eran títulos que pertenecían a un nombre. Ahora, del mensaje preguntas y respuestas número 3, año 64, le hacen una pregunta al profeta de Dios, una pregunta muy clave. Y le dicen, la pregunta 338,
¿Ha cambiado el nombre del Señor en las diferentes dispensaciones? Vea lo que dice. Es una pregunta tremenda. Año 64, después de la revelación de los 7 sellos. ¿Ha cambiado el nombre del Señor en las diferentes dispensaciones? Le preguntan. ¿Qué responde el profeta? Dice, sí, sí. En un tiempo Él era llamado el Yo Soy. Él era llamado Jehová. Y Él ha cambiado muchas veces. Se da a conocer con un cierto nombre, después se da a conocer con otro nombre, pero como digo, son solamente títulos con los que el Señor se dio a conocer. Nombres compuestos. Entonces dice, Él era llamado el Yo Soy, Él era llamado Jehová, y Él ha cambiado muchas veces. Luego dice, la última vez que fue cambiado fue cuando Dios se hizo carne y tomó un nombre humano. Porque antes Jehová no era nombre humano, solo era nombre compuesto o título descriptivo de Dios. Luego dice Jehová, Yo Soy, y todos esos son títulos de un nombre. ¿Ven? Todos esos títulos pertenecían a un nombre. ¿A cuál nombre? Al nombre de Jesús, que no fue revelado, pero que fue revelado en el Nuevo Testamento. Bendito sea el Señor. Si usted fue bautizado en el nombre de Jehová, tenía que haber sido el nombre de Jesucristo. Si usted fue bautizado en el nombre de Jehová Rafa, Jehová Manasés y Jehová Jireh, todos esos tenían que haber sido Jesucristo. El Yo Soy es Jesucristo. Qué bonito, ¿no? El mismo ayer, hoy y por los siglos. De una exposición de las 7 de la iglesia de la revelación de Jesucristo. Dice, Dios tiene muchos títulos. Nuestra justicia, nuestra paz, ser eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero tiene un solo nombre humano y ese nombre es Jesús. El mensaje Abraham restaurado, año 61, párrafo 26. Después que él venció. Pero aquí viene esto, porque Apocalipsis habla del nombre nuevo. Del nombre nuevo de Jesús. Acá dice, después que él venció, ¿qué venció? La muerte, el infierno. Cuando ascendió, en otras palabras, después que él venció y entró en la gloria, dice aquí el profeta, él dijo que su nombre fue cambiado. Porque termina, el nombre de Jesús es para redención, pero cuando termina su obra de redención, entonces su nombre es cambiado. Mientras no termine la obra de redención, su nombre sigue siendo Jesús. El bautismo está relacionado dentro del paquete de la redención. Por eso es que el nombre de Jesús en el bautismo no se lo debe quitar. ¿Me está entendiendo? Y la falta de esta revelación, ahí bautizan, mire, según el nombre nuevo que le han dado a la interpretación, que es William Marion Branham. Ese dice que es el nombre nuevo del Señor Jesús. Es una revelación falsa. Y por eso es que empiezan a bautizar según su interpretación en el nombre nuevo, que es William Branham o José Branham, porque hasta el nombre del hermano José lo tomaron para bautizar. Qué tremendo, mire. Pero el nombre de Jesús es el nombre de redención. Y mientras no se termine la obra de redención, ese nombre sigue siendo efectivo. En la oración, en el bautismo, en todo. Entonces dice acá, después que él venció y entró en la gloria, él dijo que su nombre fue cambiado. En Apocalipsis se les da una promesa a los que vencieren,
que Él les dará su nombre nuevo. Correcto. Cada vez que ellos vencían, se le daba un nombre nuevo. Entonces esto es para los vencedores, hermano. Ahora yo voy a entrar acá a esta visión que es muy tremenda. Porque estas doctrinas que han surgido dentro de las filas del mensaje es debido a un espíritu de error. Y el mismo profeta lo va a decir de manera bien explícita. Es una tremenda visión esta. Es del mensaje Apocalipsis capítulo 5, parte 1, predicado en el año 61. Ahí es donde el profeta va a relatar esto que estaba sucediendo en ese tiempo, lo que estaba aconteciendo. ¿Cómo es que este espíritu de error se infiltró en creyentes del mensaje de la hora? Este espíritu de error no está fuera del mensaje de la hora, sino dentro del mensaje de la hora es donde está este espíritu de error. Y el profeta de Dios casi deja el ministerio por esta razón. Casi. El Señor no lo dejó, pero él quería dejar el ministerio. Ahora escuche, del mensaje de Apocalipsis capítulo 5, parte 1, predicado en el año 61, el párrafo 24, empezamos ahí. Dice el santo profeta de Dios, y si hay algo, ahora vamos despacio con esta visión, mire, con este relato. Y si hay algo que yo siempre quise ser y lo deseé de corazón, fue ser un verdadero siervo de Jesucristo. Para comenzar, él se está identificando como un siervo del Señor Jesucristo. Para comenzar, esto es así. Mi Señor y Salvador. Si yo deseé en mi corazón es ser un verdadero siervo de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Quiero que mi testimonio sea limpio, bien definido, que yo me pare a pesar de todos mis errores, amándolo con todo mi corazón. Y eso hago esta mañana de todo corazón, dice. Y por causa de eso, ahora mire usted, después de que él se pone en esa posición de siervo de Jesucristo, dice, y por causa de eso me obliga a decir que dejo el ministerio. ¿Pero por qué? ¿Por qué va a dejar el ministerio? Luego dice esto, porque hay algo que surgió entre la gente que me ha obligado a hacerlo. Esto es muy tremendo, mirará. Porque hay algo que surgió entre la gente o creyentes que me ha obligado a hacerlo. Escuche. Y es que me ha sacado de mi posición de un ministro o un hermano. Aquí el profeta de Dios se está identificando como un ministro o un hermano. Entre muchos hermanos, entre muchos ministros. Para él no hay ninguna diferencia. Él era un ministro como otros ministros, solo con una capacidad ministerial un poco mayor, nada más, o luz o revelación mayor. Pero él se coloca como un ministro entre otros, como un hermano entre muchos. Me han sacado de mi posición de un ministro o un hermano. Él se coloca en esa posición. Pero hubo hermanos que le sacaron de esa posición de ministro nomás o de un hermano nomás a otra posición. Escuche. Y he sido llamado Jesucristo. Mire esto. Le empezaron a decir que William Branham era Jesucristo, sacándole de la posición de un hermano, de un siervo de Jesucristo. Porque él acaba de decir que él es un siervo de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Pero este espíritu se infiltró, se metió entre creyentes
para sacarle de esa posición y decirle de que él era Jesucristo, no un siervo de Jesucristo. Qué tremendo, mire esto. Y he sido llamado Jesucristo, y así llamado, y eso me marcaría como un anticristo. Claro. No es así nomás, hermano. Eso me marcaría o me señalaría como un anticristo. ¿Por qué? Porque es que el profeta está diciendo esto. Porque solamente hay un Jesucristo. Y ese es el Salvador, el Redentor, aquel que murió en la cruz. Y aquí le están sacando de la posición de siervo de Cristo, de un servidor de Jesucristo, para colocarle en la posición de Jesucristo, y de esa manera él estaría usurpando la posición única del Salvador y estaría quedando como un anticristo. Tremendo. Le están poniendo una marca, una señal de un falso Cristo. Eso están haciendo. Porque estaría usurpando la posición de Cristo. Y nadie puede hacer eso. Nadie puede ponerse en esa posición. Hay un solo Dios y un solo Salvador, el Señor Jesucristo. Tremendo. Se le colocaría, mire esto, ampliando más, se le colocaría a William Branham en Apocalipsis 6. Porque ahí nos habla de un falso Cristo. ¿No es cierto? Apocalipsis 6, el caballo blanco. Ese es el falso Cristo. Es el usurpador de Cristo. Y estos hermanos, al llamarlo Jesucristo a William Branham, le están colocando en esa posición. Tremendo daño le estaban haciendo, mire. Y dice, y yo prefiero encontrarme con Dios como un derrotado antes de encontrarle como un anticristo y arrebatándole a él. Qué tremendo, ¿no? Poniéndose en la posición del Cristo único, de aquel que murió y resucitó. Ser como Cristo es diferente. Tomar la posición de Cristo es otra cosa. Seguir el ejemplo de Cristo es una cosa. Y usurpar su posición es otra. Y yo prefiero encontrarme con Dios como un derrotado antes de encontrarle como un anticristo arrebatándole a él. Qué tremendo, ¿no? Llegar delante de Dios así, de esa manera. Escuché eso, dice, hace unos años. Mire, y desde atrás eso ya ha estado viniendo ya. En el año 61 está diciendo esto el profeta. Y ya desde años atrás ya han venido con esas cosas. Escuché eso hace años, dice, unos años, y pensé que era una broma. Si hubiera sido solamente algunos payasos haciendo bromas por ahí, hubiera sido mejor. Pero no eran algunos payasos que estaban haciendo esta broma, sino que era algo serio. Estaban siendo, este grupo estaban siendo ungidos con un espíritu de error. Estaban siendo ungidos con un espíritu de error para creer semejante cosa. Ponerle en la posición a William Branham del Señor Jesucristo. Ahora usted ya va entendiendo. Al ponerle a William Branham en la posición de Jesucristo, claro, el nombre nuevo de Jesús es William Branham.
¿Se da cuenta? Llegan a esa conclusión. Dice acá el profeta: y conocí un par de hermanos y no veo a ninguno en la reunión esta mañana. 2 o 3 de ellos, escuche, en una ocasión en un viaje de pesca, y se me acercaron con el tema diciendo: hermano Branham, ¿no es usted el Mesías ungido, el Cristo? Ser un Mesías es una cosa, ser el Mesías es otra. Hay que saber comprender esas cosas sencillas. Hay un solo el Mesías, un solo el Salvador, el Redentor. Nosotros somos pequeños Mesías porque tenemos una porción de su espíritu, de su unción, nada más. ¿Ah? ¿Qué cosas? Le preguntan unos 2 o 3 hermanos en un viaje de cacería, directamente le preguntan: ¿no es usted el Mesías ungido, el Cristo? Porque eso es lo que ellos pensaban, eso, lo que ellos creían. Ya de algunos años atrás estaban con eso. Y puse mis brazos alrededor del cuello de ambos hermanos, o de todos ellos, dice, y dije: hermanos, tanto como he tratado de ser un verdadero siervo de Cristo, yo no quisiera que ustedes dijeran una cosa como esa. Ahí mismo, debió haber sido suficiente para estos hermanos. Que el profeta está diciendo que no anden diciendo esas cosas, que están equivocados, que Él no es el Mesías, que Él no es el Cristo o el Señor Jesucristo. Luego dice: y si alguna vez eso fuera dicho de mí, entonces dejaré el campo con una conciencia limpia. Y ustedes, quienes hacen eso, serán responsables por toda alma que yo hubiera salvado durante ese tiempo. ¿Ven? Por sacarme del campo. Muy tremendo esto. Muy delicado. Luego dice acá: y pensé que eso terminó el asunto. Creo que eso fuera suficiente, hermano. Con esas palabras que ya dijo, debió haber sido suficiente para esos hermanos, y que no sigan con eso, que corten ahí, porque el profeta ya les está diciendo que no, que él es un siervo de Cristo, nada más. Y pensé que eso terminó el asunto. Y lo oí unas cuantas veces más, pero no fue así. Y hasta el día de hoy, hermano. ¿Cuántos años han pasado? De los años 60 hasta el 2025, todavía sigue esa creencia. Y mire que están miles de personas en esa línea. No son algunos por ahí, pocos, que están engañados, por supuesto. Mire, dice, y lo oí unas cuantas veces más, pero no fue así. Escuche, año 61. Y el otro día en Canadá, en el año 61, el cual está relatando esto, y el otro día en Canadá, un hermano me mostró una tarjetita de una cosa que él llevaba en su bolsillo. Decía: William Branham es nuestro Señor. Vea lo que dice acá. Y el otro día en Canadá un hermano me mostró una tarjetita de una cosa que él llevaba en su bolsillo. Decía: William Branham es nuestro Señor, bautizando en el nombre de William Branham. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a creer que ese es el nombre nuevo de Jesús.
Y empezaron a bautizar. Mire, en ese tiempo mismo, hermano. ¿Y cuánta gente que vive engañado, hermano, con esto? Qué tremendo, es sorprendente. Cuánta pobre gente está engañada con esta doctrina anticristo, antipalabra, antiescritural. Es una falsa interpretación de la Biblia y del mensaje para creer semejante cosa. Es una interpretación falsa. Escuche, si hubiera sido un enemigo, si hubiera sido mi enemigo, yo hubiera sabido que era una broma. Pero un precioso y amado hermano llegó para confesar sus pecados y sus errores y expresar su fe en mí como si yo fuera Jesucristo. Qué tremendo, mire. Increíble. Ahora eso que el profeta está relatando aquí, eso siguió. Porque después que él partió, siguió eso. Y haciéndose más grande todavía. Porque en ese tiempo no eran miles. Después fueron miles los creyentes de esta doctrina. Hasta confesar sus pecados, mire. Cuando la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, un solo. Esta es idolatría pura, hermano. Este es el espíritu católico metido dentro de las filas del mensaje. Dice, y tengo cartas en casa y llamadas desde Chicago y diferentes lugares preguntándome si yo creo ese dogma. Ese es un dogma. Este es un dogma. Este dogma se le llama el dogma serpiente dentro de las filas del mensaje. Debido a esto que ya va a decir el profeta. Escuche. Y tengo cartas en casa y llamadas desde Chicago y diferentes lugares preguntándome si yo creo ese dogma. Tremendo, ¿no? Porque ya esta doctrina empezó a regarse. Y directamente ya le empezaron a preguntar al profeta de Dios si él creía tal cosa. Y tengo toda clase de cartas que han llegado en los últimos días y llamadas de diferentes lugares, pues diciendo que yo era Cristo. Escuche palabras bien claras que el profeta de Dios dice aquí. En signos de admiración dice, hermanos, esa es una mentira horrible, vergonzosa, impía del diablo. Entonces esta doctrina es una doctrina vergonzosa, horrible, impía y del diablo. En las mismas palabras del profeta de Dios, esta doctrina, que el nombre nuevo de Jesús es William Branham, es una doctrina del diablo. La Biblia habla de doctrina de demonios. Esta es una de esas. Porque demonios han ungido a hombres para empezar a traer estas enseñanzas o doctrinas antiescriturales. Es doctrina de demonios. Lo está diciendo explícitamente. Hermanos, esa es una mentira horrible, vergonzosa, impía del diablo. Dice, vean, yo soy su hermano. Vuelve a decir. Y esto, mire, hermano, no solamente se le llamaba al hermano Branham, el hermano Branham aquí en la tierra, sino cuando él mismo fue más allá de la cortina del tiempo. ¿Cómo le dijeron? No, ni siquiera profeta le dijeron. Allá le dijeron, nuestro precioso hermano Branham, y le abrazaban. Seguía siendo el hermano Branham allá, más allá de la cortina del tiempo. ¿Se da cuenta qué errados están? El nombre nuevo de Jesús no es conocido todavía. No es necesario. ¿Para qué? Será conocido cuando estemos allá. Cuando el Señor vea conveniente, será revelado.
Entonces está diciendo acá, vean, yo soy su hermano. Sigue siendo William Branham nuestro hermano, el precioso hermano William Branham, un profeta de Dios, nada más. Ahora eso dice, echaría a cualquiera del campo. Qué tremendo, hermano. Eso haría a cualquiera que ama a Cristo huir por eso mismo. Dice, yo fui al Señor aquí no hace mucho tiempo, cuando lo escuché por primera vez hace como un año, o sea, en los años 60. Y entonces fui al Señor y Él me remitió a la Escritura de cuando Juan salió predicando. Mire, el Señor siempre le llevaba a la Escritura, a la palabra. Al profeta de Dios en sus preocupaciones, en sus preguntas que él tenía, cosas que él no comprendía o entendía, iba al Señor y el Señor le llevaba siempre a la Escritura. Y en esto que estaba aconteciendo dice, entonces fui al Señor, en oración por supuesto, y Él me remitió a la Escritura de cuando Juan salió predicando, que ellos no habían tenido un profeta en la tierra por tantos años, al grado que todos se maravillaban en sus corazones, pensando que Juan tal vez era el Mesías. A Juan le hicieron lo mismo. Pensaron que Juan el Bautista era el Mesías. Y fueron y igual le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? Escuche. Y entonces dice Juan, ellos fueron y le preguntaron y él dijo que no lo era. Ustedes lean eso en Lucas, el capítulo 3. Capítulo 3, verso 15 al 18 es eso de Lucas. San Lucas capítulo 3, versos del 15 al 18. Pero eso como que se calmó, dice, así que yo lo dejé así. Entonces el Señor le muestra, le lleva la Escritura, a la Biblia, en los tiempos de Juan, cómo es que a Juan de igual manera le confundieron con el Mesías. Y igual como al profeta fueron y le preguntaron, esta gente también fue y le preguntó a Juan, pero él negó y dijo, no, él viene detrás de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Dijo también en San Juan 1, que él no era la luz, sino que Juan era que venía a dar testimonio de la luz, siendo el precursor de la primera venida de Cristo. William Branham fue el precursor de la segunda venida de Cristo. Y así como lo confundieron a Juan el Bautista, lo confunden también al precursor de la segunda venida. Pero es un espíritu de error, porque William Branham no es Cristo ni Jesucristo, ni el Mesías, sino que es un siervo de Cristo, un Mesías, mas no el Mesías. Entonces mire, dice ahí en Lucas 3:15, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Dice el profeta, pero luego cuando llegó a esto, entonces supe que debía hacer algo. El Señor le llevó a esta escritura. Dice el profeta, y digo esto, que las visiones y el ángel del Señor que apareció en el río, así este sea mi último mensaje o la última cosa para la iglesia, para el mundo. Escuche,
Esas cosas son verdad en cuanto al ángel del Señor, el que le dio la comisión en el río Ohio. Está refiriéndose a eso. Dice, y guardé la paz. Si la gente me llamaba profeta muchas veces, porque un profeta en el Nuevo Testamento inglés solo es un predicador, un profetizador, uno que predice la palabra y todo eso. Eso pudiera tolerarlo, porque uno puede hacer eso a un lado. Pero cuando se trata de ser llamado Cristo, ungido o algo así, eso fue demasiado para mí y eso no lo pude soportar. Y entonces, como después que salí de la reunión en Canadá, me di cuenta que por allá, con los esquimales o los indios allá arriba, eso se había difundido entre ellos. Mire cómo seguían regando eso, ese dogma. Y eso me destrozó por completo. Y el viaje de cacería que había planeado por tanto tiempo, no pude tomarlo. Temía un accidente de cacería. Si ustedes entienden lo que quiero decir, me puse muy tembloroso, peor de lo que estoy aquí parado ahora. Y no pude soportarlo más. Pensé que 31 años de ministerio se fueron por el desagüe del diablo. Cuando me haya ido, ¿qué dirán ellos? Y mire, hermano, y por culpa de estas creencias, estas herejías dentro del mensaje, hay blasfemos. Al profeta le tienen como falso, tantas cosas más. Cuando me haya ido, dice, ¿qué dirán ellos? Allí está él. Eso es exactamente lo que era. Y toda la influencia que yo tenía sobre la gente. Ven ustedes entonces, ¿dónde estaría? Yo sería un anticristo. Y simplemente no pude soportar. Y así es como es, hermano. Por culpa de estas creencias locas, hay gente blasfema. Y le han puesto tantos títulos al profeta de Dios. Títulos blasfemos. Pensé, yo prefiero morir aquí en el bosque, como si me hubiera caído sobre mi rifle o algo. Y miré que yo, entonces pensé en mi pequeño José y todo eso, que debía ser criado. Y yo no estaba en condición para cazar, así que solo dejé el bosque y me vine a casa. Y llevo como 8 o 10 días hecho pedazos, en tal estado que yo pensé que estaba perdiendo la mente. Está por primera vez el profeta de Dios, año 61, relatando estas cosas a la iglesia. Esto está desde el púlpito hablando esto, el profeta, a la iglesia. Y les pedí a todos que guardaran su distancia de mí y me dejaran solo, porque estoy en tal estado y nervioso y turbado y todo hecho pedazos. Ya puedo pensar, hermano, cómo se sentía. Y pensé, si hubiera sido algún enemigo mío, no habría problema, pues solo me hubiera reído de eso y seguido adelante. Claro, hubiera sido más sencillo. Hubiera sido quizás una payasada digna de risa, nada más. Pero cuando resultó que eran hermanos preciosos, hermanas preciosas, entonces eso es lo que me dolió. Tremendo, ¿no? ¿Cómo es que no se está libre de que se metan espíritus de error en preciosos hermanos o preciosas hermanas? Y yo dije, Señor, demasiado, la cosa es demasiado para mí. Tendré que irme y dejarlo en tus manos. Y yo sé que, yo no sé qué más hacer. Escuche,
Hace unas noches, para aclararlo, tuve una visitación del Señor. Estábamos en el año 61. Y oí, dice, unos preciosos, es una visión. Y oí unos preciosos mimando una serpiente que era amarilla y negra. Y hablándome todo el tiempo, y la cosa me hirió en la pierna. Esta serpiente. Pero la sangre estaba tan rica que no me hizo efecto. Eso habla mucho de la novia de Jesucristo, que no tiene que hacer efecto en la novia de Jesucristo ese dogma. Pero la sangre estaba tan rica que no me hizo efecto. Y miré abajo, y allí es donde había sido mordido antes. Y me di vuelta rápidamente con un rifle y le disparé a la cosa, mire. Y le dio en pleno centro. Y un hermano dijo, mire, le disparó a esa serpiente. Pero dice que le dio en el centro. Y un hermano dijo, y di vuelta con mi rifle para dispararle la cabeza, di un tiro, y él dijo, no hagas eso, solo recoge el palo allí a su lado. Y cuando di la espalda para recoger el palo, se escabulló a un poco de agua, un pequeño charco de agua. Agua representa gente. Mire, el profeta de Dios trató de destruirle, de matarle, pero le aconsejaron, alguien le dijo que no. Y dije, bueno, ahora no podrá hacer daño por mucho más tiempo, porque creo que el hermano se da cuenta, los hermanos, de lo que iba a suceder. Yo dije, está herida de muerte, así que morirá. Está hablando de este dogma, hermano. Esa serpiente estaba representando a ese dogma, a ese espíritu de error entre la gente. Y el profeta dice, yo dije, está herida de muerte, así que morirá. Pero resulta que sigue viva. Pero tiene que morir. Entre el pueblo de Dios tiene que morir. Hay que matar este dogma. Hay que matarlo. Y hay que darlo en la cabeza. Es la única manera de matar las serpientes, ¿no? Dando en la cabeza. El profeta no lo hizo. Pero la novia tiene que hacer eso. Dice, y les pregunté a muchos de mis miembros aquí en mi iglesia, de este tabernáculo del hermano Neville y yo, que han estado viniendo a mí con esa misma pregunta. Hermanos, hermanas, ¿no me he esforzado de ser un verdadero siervo de Cristo delante de ustedes? Una vez más, le está diciendo al tabernáculo que él es un siervo de Cristo. ¿No me he esforzado yo de ser su hermano? Les dice. Ahora, sea donde sea, escuche, es un espíritu en personas preciosas. Mucha gente me lo ha preguntado, pero es un espíritu de error. Pero espero, dice, que hoy eso reciba una herida mortal y muera rápidamente, para que yo pueda regresar al ministerio. Ahora, por supuesto, Dios no lo dejó que deje el ministerio, porque él continuó. Cuando uno ve los años ahí de los mensajes que él sigue predicando, porque el Señor no lo permitió, aunque él quería hacerlo. Hasta entonces, dice, les pediré a cada uno, oren por mí. No sé qué voy a hacer, mi casa está en venta, no lo puedo soportar. Si me quedo por aquí, terminaré completamente loco. Y dice, les pido que oren por mí. Algunas veces, en ciertas situaciones, hay que pedir al pueblo que se ore por nosotros. Y recuerden, dice, si ustedes alguna vez me han creído, si alguna vez han creído que yo soy un siervo de Cristo, recuerden, eso es un error. Pareciera ser que está claro esto, hermano.
Porque es que no toman estas cosas y dejan ese dogma y botan a la basura. Tremendo. Luego dice esto: eso es un error, es falso. Así dice el Señor. Para completar todavía esto, para que no digan, no, eso no lo dijo William Branham. No, esto dice el Señor. Que ese dogma, esa doctrina de que el nombre nuevo de Jesús es William Branham es falso. ¿Eso quién dice? El Señor. Está errado, dice. Luego dice esto como una advertencia: no tengan nada que ver con eso. Yo soy su hermano. Y le inclinemos nuestros rostros. Va a orar aquí el profeta. Padre celestial, mi carne tiembla, mis manos están apretadas, los dedos de mis pies están encogidos en mis zapatos. Oh Dios, sé misericordioso. ¿Qué habré hecho, Señor, para merecer esto? Oro que seas muy misericordioso conmigo, Señor, y con todos. Y allá con esa gente preciosa llamada, que ellos vean su error y lo que han hecho, Señor, para romper el corazón de su hermano. Y no solamente de su hermano, sino de nuestro Salvador, nuestro Padre Celestial. Oro que perdones nuestros errores, Señor. Permite que la sangre, la santa sangre de Cristo, ahora junte nuestros seres, Señor, y sea bendita la unión que une nuestros corazones en amor cristiano y compañerismo. Dios, que el enemigo que vino a nuestros hermanos y hermanas reciba una herida mortal para que ya no pueda existir, que simplemente muera, Señor. Cuando hagas eso, Padre, yo regresaré al campo otra vez, pero hasta entonces, Señor, soy tu siervo con un corazón roto, esperando y esperando. Va más allá de lo que yo pueda hacer con lágrimas y con llanto y con persuasión. Yo traté, Señor, esforzándome. Tú conoces mi corazón, por detenerlo antes de que avanzara tanto. Pero avanzó más allá de cualquier cosa que yo pudiera hacer. Así que, Padre, lo encomiendo en tus manos desde el púlpito de donde he predicado por todos estos años. Yo lo encomiendo en tu mano. Ahora tú encárgate de eso, Padre, en tu propia manera divina. Y cuando todo haya terminado y todo haya acabado, entonces tu siervo regresará. Hasta entonces yo estaré esperando oír de ti, Señor. Bendícenos ahora y danos un gran servicio hoy, pues estamos aquí no solo para esto, sino solo para aclararlo públicamente ante el mundo, para que ellos puedan saber, Padre, que yo te amo y te creo y me he parado por ti y quiero hacerlo. Si me tengo que ir, permite que me vaya, Señor, con un corazón limpio y un testimonio verdadero de que yo te creí y confié en ti. Concédelo. Y te alabaré y te daré la gloria por todas las edades que están por venir, por Jesucristo. Amén. Ahora el profeta de Dios aquí va a predicar. Después de decir esto, ahora en las Escrituras dice, abramos la Biblia. En la Biblia pensé esta mañana sería bueno, si el hermano Neville no le importa, solo continuar por unos minutos. Ahora yo no quiero oír que esto se mencione otra vez entre alguno de ustedes. Solo oren y manténganlo fuera, aparten eso. Ven, yo tengo 52 años, pero creo que quizás Dios me guarda, me queda un poquito de vida, pues quiero gastar cada onza de mi tiempo para Cristo. Así que recuerden, me estoy retirando porque me obliga a hacerlo. Ahí termina esta parte, hermanos. Y yo voy a terminar leyendo acá también del segundo sello. Fue profetizado que este espíritu de error estaría en el tiempo del fin. En el mensaje del segundo sello dice: ¿sabían ustedes que habrán falsos cristos
que se levantarán en los últimos días. Eso debe seguir inmediatamente después de este gran mensaje que predicará este hermano, que en verdad vendrá y estaría ungido con el espíritu de Elías inmediatamente. Y habrá algunos que lo confundirán, ¿verdad? Año 63. Y habrá algunos que lo confundirán. Algunos pensarán que él es el Mesías. Mire, después de hablar de Mateo 24, de falsos cristos que vendrían, luego dice esto: habrá algunos que lo confundirán. Algunos pensarán que él es el Mesías. Estos son falsos, hermano. Cuidado, porque aquí el profeta mismo está diciendo. Pero él claramente dirá no, porque tiene que aparecer semejante a Juan, solo precursor. Juan negó ser el Cristo, aunque estaba ungido con la unción de Elías. Pues era el precursor. Eso lo dice en San Juan 1, 19 al 24. Como es que él dijo: yo no soy el Cristo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Todavía hay algunas cositas por acá. De la edad de la Odisea, mire aquí. Dice: ahora este profeta mensajero del último día tendrá tal grado de poder ante el Señor que habrán algunos que le confundirán con el Señor Jesús. Habrá un espíritu en el mundo, en el tiempo del fin, que engañará a muchos y hará que crean esto. ¿Se da cuenta? Lo repito. Ahora este profeta mensajero del último día tendrá tal grado de poder ante el Señor que habrán aquellos que le confundirán con el Señor Jesús. Habrá un espíritu en el mundo, un espíritu de error, en el tiempo del fin, que engañará a muchos y hará que crean esto. Exactamente, hermano, lo que viene aconteciendo y hasta el día de hoy. El profeta lo dijo. Pero no lo crea usted, él no es Jesucristo, dice. Él no es el Hijo de Dios. Él es uno de los hermanos, un profeta, un mensajero, un siervo de Dios. Él no necesita ningún honor más grande del que recibió Juan cuando fue la voz que clamó: no soy yo. No, yo no soy, pero Él viene después de mí. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Creo que fue lo suficiente claro como para tener cuidado de ese dogma. Póngase de pie, demos gracias al Señor.